Vamos a resolver un problema de estadística de variable discreta en el que nos van a pedir, vamos a calcular el recorrido, la media, la varianza y la desviación típica, que son los valores de dispersión que estamos trabajando o repasando. Fijaros que aquí nos están diciendo que tenemos las puntuaciones obtenidas por 50 alumnos en un test de cultura general y que los valores nos los dan en esta tabla, de manera que la variable xy toma valores desde 1 hasta 10. De manera que tengo 6 alumnos que han sacado un 1, 4 alumnos que han sacado un 2, 6 alumnos que han sacado un 3, así sucesivamente hasta 5 alumnos con un 9 y 2 alumnos con un 10. Si nosotros trabajamos aquí los valores de dispersión, el primero que podríamos estudiar sería el recorrido. En este problema el recorrido es el valor máximo 10 menos el valor mínimo 1, 9. Lo segundo que podemos calcular sería la media. Para el cálculo de la media nosotros sabemos que la fórmula es el sumatorio de los xy y fy partido de el total de datos. El total de datos ya lo tenemos aquí calculado, que sería el sumatorio de los fy igual a el total de datos, que es 50. Y el sumatorio de xy por fy no es nada más que la suma de todos los valores que nosotros tenemos. Si nosotros hacemos el xy y fy, en realidad lo que estamos haciendo es sumar los 50 puntos que han sacado los alumnos, sabiendo que hay 6 unos, es decir, la suma de los 6 unos es 6 por 1, 6, que hay 4 doses, la suma de los 4 doses es 2 por 4, 8, que hay 6 treses, su suma sería 18, hasta que hay 2 dieces, cuya suma sería 2 por 10, 20. El sumatorio de toda esta columna, 265, corresponde a el numerador de la media, el sumatorio de lo xy por fy. Por lo tanto, si sustituimos, nos quedaría que la media de estas puntuaciones serían 265 entre 50, 5,3 puntos. Estos 5,3 puntos están dispersos en 9 valores. Vamos a ver cuál sería la dispersión o la varianza y desviación típica de estos valores. Tenemos dos formas de calcularla. La primera sería esta fórmula. Nos dicen que la varianza es la media de las desviaciones de los valores al cuadrado. Por lo tanto, tendremos que calcular esto de aquí, partido del total de datos, perdón. Si calculamos esto, para hacer esto y hacerlo de una manera eficaz, lo suyo es hacer estas tres columnas. En la primera calculamos la desviación de cada dato con la media. Si hemos dicho que la media es 5,3 y el dato de esta variable es 1, la desviación con la media es 1 menos 5,3 menos 4,3 puntos. Las puntuaciones de 2 menos 5,3 están desviadas menos 3,3 puntos. Las puntuaciones de 3 menos 5,3 están desviadas menos 2,3 puntos. Y así sucesivamente hasta la desviación de 6 menos 5,3 está desviada a 0,7 y la de 10 menos 5,3 está desviada a 4,7. Fijaros que la suma de todas las desviaciones no es un dato que nosotros podamos trabajar, ya que si hiciésemos la media de las desviaciones nos va a dar 0. Todos los valores se van a desviar a izquierda en valores negativos o a derecha en valores positivos, de manera que la suma de todas las desviaciones tiene que ser 0. Es decir, si nosotros multiplicamos fy por la desviación, fy por la desviación, fy por la desviación, sumamos todos los valores y lo dividimos entre el total, nos daría 0. Fijaros un ejemplo muy sencillito. Nosotros tenemos 4 valores, o 3 valores, 3, 5 y 7. Si nosotros hacemos la media de estos 3 valores sería 7 y 3, 10 y 5, 15. Entre 3 la media es 5. Por lo tanto, todos los valores tienen que estar, o la suma de todas las desviaciones de los valores con respecto de la media tiene que ser 0. El 3 se ha desviado respecto de la media 2 puntos hacia la izquierda. El 5 no se ha desviado nada, luego su desviación ha sido 0. Y el 7 se ha desviado 7 menos 5, 2 puntos hacia la derecha. De manera que la suma, menos 2 más 0 más 2, es 0. Por lo tanto, las desviaciones siempre son 0. Por eso lo que vamos a hacer cuando calculemos una desviación que se denomina, o una estadística que se llama desviación media, es hacer el valor absoluto de las desviaciones. La otra forma es hacer lo que estamos haciendo ahora. Para evitar esto, lo que vamos a hacer es calcular sus cuadrados, de manera que cogemos los valores cuadrados de las desviaciones. Por lo tanto, escoger esta columna y multiplicarla por sí mismo. Menos 4,3 al cuadrado, 18,49, menos 3,3 al cuadrado, 10,89, así sucesivamente hasta 4,7 al cuadrado, 22,09. Y para ver cuáles son
el total de desviaciones, tenemos que se han desviado 18,49 puntos, es decir, se han desviado al cuadrado este valor 6 unos. Por lo tanto, multiplicando la frecuencia por la desviación al cuadrado, calculo el numerador de la varianza. La suma de toda esta columna nos daría el sumatorio de f sub i por la desviación de los valores respecto de la media al cuadrado. Y en este caso nos daría 378,5. Por lo tanto, aplicando la varianza, nos quedaría que es 378,5 partido de el sumatorio de las f sub i, que hemos visto que es el total de datos, n, 50. Nos queda que la varianza es 7,57. Por lo tanto, la desviación típica la desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada de 7,57, 2,75. Fijaros que todos estos estadísticos siempre tienen unidades y las unidades serían las mismas que las unidades de la variable. En este caso nuestra variable, la unidad que tiene es puntos o es adimensional. Cuando yo digo que he sacado un 7, pues he sacado un 7 sobre, pero no se le suele poner unidad, 7 puntos. En este caso, si le diésemos una unidad que fuera puntos, 7 puntos, o 10 puntos, o 9 puntos, la media de todos los alumnos sería 5,3 puntos, la varianza sería 7,57 puntos al cuadrado, y por eso se calculan las desviaciones típicas para volver a tener la unidad de forma lineal, que serían 2,75 puntos. Vamos a hacer este mismo problema pero con la segunda fórmula. Veréis como los cálculos que hacemos son menores y que los valores nos van a dar igual. Volvemos a empezar el problema. Ya no voy a explicar la media y partimos desde aquí. Ya hemos calculado que la media de estos datos es 5,3, igual que teníamos antes, valores 5,3, pero ahora vamos a utilizar otra fórmula para la varianza, que es esta. La media de los valores al cuadrado menos la media al cuadrado. Por lo tanto, como ya tenemos calculado x sub i por f sub i, lo que tenemos que calcular es los valores al cuadrado por f sub i. Y teniendo en cuenta que esto es lo mismo que x sub i por f sub i, como esta columna ya está calculada, multiplicando la columna de la media por la frecuencia nos va a dar parte de la fórmula de la varianza. Y por lo tanto sería 6 por 6, he dicho de la frecuencia, es de la variable, multiplicando la variable por el dato de la media, calculamos la primera parte de la fórmula de la varianza. Y por lo tanto nos quedaría 1 por 6, 6, 2 por 8, 16, que sería lo mismo que multiplicar esto al cuadrado por esto. 2 al cuadrado, 4 por 4, 16, 3 al cuadrado, 9 por 6, 54, o 18 por 3, 54. El cálculo ya lo hacemos como nos resulte más cómodo, y una vez que tenemos todo calculado, realizamos el sumatorio de la columna. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es esto de aquí, el sumatorio de los valores al cuadrado por la frecuencia. Por lo tanto, ya conocemos la media, conocemos el total de datos, conocemos este numerador. Si aplicamos fórmulas nos quedaría 1783 entre 50 menos la media que ya habíamos calculado al cuadrado. Si cogéis calculadora, el valor de la varianza será 7,57. Y por lo tanto, la desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza, 2,75. Y como podéis comprobar, hemos utilizado menos cálculos y hemos obtenido el mismo valor que teníamos antes. Pues nos vemos.